Mi esposa me rechazó en la cama. No me toques, yo tengo amor propio. Al día siguiente, yo rechacé sus exigencias. No preguntes, yo tengo amor propio. Se volvió loca. Mi esposa dijo que yo tengo amor propio cuando solo toqué su pierna. 7 meses después, fui yo quien necesitó tener amor propio para irme. Me casé pensando que había encontrado a la persona de toda la vida, pero en algún punto entre el tercer y el quinto año, mi esposa, Gracie, se convirtió en alguien que no reconocía. Yo soy Dean, tengo 36 años, soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología en Chicago, gano $85,000 al año. Nunca engañé, nunca aposté, nunca hice nada que haría que una persona razonable se fuera, pero aparentemente ser un buen marido no era suficiente. El cambio llegó despacio, como moho detrás de la pared. No lo ves hasta que el daño ya está hecho. Gracie empezó a pasar más tiempo con su amiga, Mónica, una mujer divorciada que parecía haber convertido odiar a los hombres en su profesión de tiempo completo. Y de repente, toda conversación parecía un interrogatorio, como si yo estuviera siendo cuestionado por una fiscal que ya había decidido que yo era culpable. La mamá de ella tampoco ayudaba, siempre llamando a la hora de la cena con comentarios sobre cómo la hija de su amiga se casó con un doctor, o cómo el yerno de la vecina compró un yate. Pinchazos sutiles que dejaban claro que yo no daba la talla. El cuarto se fue enfriando primero. No de una vez, sino por etapas, como alguien bajando el termostato hasta que empiezas a temblar. Se acostaba cada vez más tarde, siempre con el celular, siempre con alguna excusa. Y yo traté de ser comprensivo porque eso es lo que haces en un matrimonio, ¿verdad? Pero la comprensión se volvió semanas, luego meses, y cada vez que intentaba iniciar algo, aunque fuera solo tomarle la mano, recibía el mismo hielo, el mismo suspiro pesado, como si yo fuera un peso que ella tenía que tolerar. Mónica estaba en la casa todo el tiempo, por lo menos 3 veces por semana, y ellas se quedaban sentadas tomando vino y hablando en esas voces bajas que se callaban en el segundo en que yo entraba. Agarraba pedazos sueltos, quejas sobre maridos, sobre hombres, sobre cómo las mujeres merecen ser tratadas como reinas. Gracie empezó a repetir esas ideas, haciendo comentarios sobre trabajo emocional y carga mental, términos que nunca le había oído usar antes, poniéndome como el villano de una historia de la que ni sabía que formaba parte. La mamá hacía videollamada durante la cena y Gracie se quedaba 40 minutos hablando mientras la comida se enfriaba. Y cuando yo sugería que devolviera la llamada después, me acusaban de ser controlador. El trabajo se volvió mi refugio, lo cual es triste. Empecé a esperar la hora de ir a la oficina porque, por lo menos ahí, la gente me trataba con respeto básico. En casa, sentía que vivía pisando cascarones, sin saber qué iba a hacerlos explotar. Empecé a notar cosas, cómo se iluminaba cuando vibraba el celular, pero apenas reconocía cuando yo entraba por la puerta. Cómo se pasaba una hora arreglándose para salir con Mónica, pero ni se molestaba en quitarse el sudadera para mí. Cómo nuestra tarjeta de crédito tenía cargos de tiendas que nunca había oído mencionar, mientras ella se quejaba de que no teníamos dinero para nada divertido. Mi hermano Jake vivía allá en Wisconsin. Nos hablábamos una vez al mes y él venía insistiendo en que fuera a visitar su cabaña en el lago. Decía que me veía estresado, pero Gracie siempre tenía algún pretexto para que no fuera. Ahí vino esa noche a finales de abril que lo cambió todo. Llegué a casa como a las 7, cansado, pero de buen humor porque acababa de cerrar un negocio grande que me iba a dar un bono de $5,000. Entré esperando que tal vez pudiéramos celebrar, ir a ese restaurante italiano que le gustaba, tener una plática normal como las de antes. Gracie estaba en el sofá con la laptop y ni levantó la mirada cuando dije, «Hola». Le conté del negocio, del bono, esperando que la buena noticia atravesara esa pared que había construido. Dijo, «¡Qué padre!». Los ojos nunca salieron de la pantalla. El tono sugería que de padre no tenía nada. Me bañé, regresé en ropa cómoda, esperando que la noche mejorara. Me senté a su lado, dejando un espacio respetuoso entre nosotros, y después de unos minutos puse la mano en su pierna. Nada inapropiado, solo un toque sencillo, el tipo de cosa que hacen las parejas casadas. Se apartó como si la hubiera quemado. «No me toques», dijo, con voz seca y fría. Quité la mano, confundido, pregunté qué pasaba. Finalmente me miró y la expresión en su cara era de asco. «Yo tengo amor propio», dijo, enfatizando cada palabra. «No voy a dejar que me toques cuando tú quieras». Las palabras me pegaron como cachetada, no porque gritara, sino porque fue casual.
¿Por qué convirtió un gesto simple en algo sucio y exigente con una facilidad absurda? Pregunté qué quería decir. Mantuve la voz calmada. Puso los ojos en blanco. Cerró la laptop de golpe. Se levantó y dijo que se iba a dormir. Tú puedes dormir en el cuarto de visitas hoy, agregó. Necesito espacio. Espacio del marido que trabajaba 50 horas a la semana para ayudar a pagar todo. Espacio del hombre que nunca le levantó la mano, nunca la insultó, nunca le dio motivo para tratarme como extraño. No la seguí, no discutí, no supliqué. Solo me quedé sentado ahí sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. No exactamente mi corazón, sino mi disposición a seguir haciendo el papel del marido comprensivo que acepta las migajas que le tiran. Apenas dormí esa noche. Solo estuve acostado pensando en cómo habíamos llegado ahí. A la mañana siguiente, Gracie salió del cuarto con cara de descansada. Se hizo café solo para ella. No me ofreció. Actuó como si nada hubiera pasado. Empezó a hablar de verse con Mónica para comer, de necesitar dinero para comprarse ropa nueva. Plática casual, como si fuéramos roomies y no pareja. Ahí fue cuando algo hizo clic. Llámalo claridad o cansancio después de intentar hacer feliz a alguien que decidió que ser feliz conmigo no entraba en sus planes. Me pidió que le transfiriera $500 para compras. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. La miré de verdad y vi arrogancia en sus ojos. No, dije, simple y directo. Levantó la cara, la confusión cruzándole el rostro. Yo también tengo amor propio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se oía el reloj de la cocina haciendo tic-tac. Se oía todo, menos la respiración de Gracie, porque creo que por un segundo simplemente dejó de respirar. Su cara pasó por 5 emociones en 3 segundos. Confusión, shock, enojo, incredulidad y al final, esa máscara fría. Preguntó qué acababa de decir. La voz baja, más peligrosa. Lo repetí, más despacio. No, yo también tengo amor propio, y no voy a financiar un estilo de vida para alguien que me trata como basura dentro de mi propia casa. Se rió. No una risa de verdad. Ese sonido amargo que hacemos cuando no creemos lo que oímos. Dijo que yo estaba siendo ridículo, que $500 no eran nada, que yo tenía que mantenerla. Seguí tranquilo. Dije que el apoyo funciona para los dos lados. El respeto también. Que no iba a ser su cajero automático personal mientras ella ni soportaba que la tocara. Ahí fue cuando se volvió loca de verdad. Empezó a gritar que yo era controlador, que la estaba manipulando con dinero, igual que todos los hombres. No grité de vuelta. Solo me quedé ahí, dejando que descargara mientras yo terminaba mi café. Cuando se quedó sin aire, dije que me iba al gym y después a casa de Mark a la noche de póker. Exigió que cancelara. Dijo que necesitábamos hablar. Dije que podíamos hablar mañana. Agarré mis llaves y salí mientras ella todavía estaba hablando a media frase. Ese entrenamiento fue el mejor que había hecho en meses. Cada repetición parecía levantar años de resentimiento de mi pecho. Cada kilómetro en la caminadora parecía que corría lejos de la versión mansa en la que me había convertido. Esa versión de mí que había olvidado lo que era tener columna. La noche de póker en casa de Mark era para hacer mi escape. Yo y 4 cuates que conozco desde la universidad, sentados alrededor de una mesa con fichas y chelas. Mark vive a 20 minutos de mí, tiene mesa de póker de verdad, y esas noches pasan 2 veces al mes, puntualitas, como reloj. Llegué como a las 8, sintiéndome más ligero que en semanas. Los cuates ya estaban ahí, Mike, Tom, Steve y el propio Mark, todos buenos amigos que habían visto, poco a poco, cómo mi matrimonio me asfixiaba. Jugamos unas manos. Hasta estaba ganando, la plática fluía fácil, normal, esas cosas simples que te recuerdan qué se siente ser persona en vez de saco de boxeo. Ahí, como a las 9:30, vibró mi celular. Era un mensaje de Gracie preguntando dónde estaba y a qué hora llegaba. Decía que necesitábamos hablar. Lo ignoré. 10 minutos después llegó otro, más mandón, diciendo que regresara a la casa ya. Puse el celular en silencioso y me concentré en el juego. Fue cuando oí los golpes en la puerta de Mark. No eran golpes amistosos, eran golpes agresivos que hicieron que todos levantaran la cabeza. Mark abrió y oí la voz de Gracie antes de verla. Altisonante. Entró al comedor con Mónica atrás. Las dos vestidas como si fueran a antro, no a invadir una partida de póker. La vibra de la sala se murió al instante. Gracie me miró con una expresión de triunfo mezclado con coraje, como si me hubiera cachado haciendo algo terrible y no solo jugando cartas. «Necesitamos hablar», anunció.
No preguntó. Como si todos ahí fuéramos puro escenario en su drama personal. Mónica se quedó atrás, brazos cruzados, moviendo la cabeza en señal de apoyo. Yo seguí sentado. No me paré. No pedí disculpas. Solo dije que llegaría a la casa más tarde y que podíamos hablar allá. Para ella, eso no fue suficiente. Empezó a soltar un chorro de cosas sobre cómo la estaba ignorando, siendo inmadio, que tenía que crecer y enfrentar nuestros problemas en vez de huir. Los cuates se quedaron viendo las cartas, claramente incómodos. Gracie siguió hablando, la voz cada vez más alta, diciendo cosas de nuestra vida privada que no tenían por qué salir frente a mis amigos. Se quejaba de que nunca escuchaba, que era egoísta. Mónica se metió al quite, soltando comentarios de apoyo sobre cómo los hombres siempre hacen eso, siempre evitan las pláticas de verdad. La dejé terminar. La dejé decir todo lo que quisiera mientras yo solo estaba ahí, con las fichas apiladas frente a mí, esperando. Cuando por fin paró para respirar, me levanté tranquilo, corrí la silla, miré a Mark y dije que estaba fuera de esa mano. Después miré a Gracie. Regreso a la casa cuando yo regrese. El shock en su cara es algo que voy a recordar siempre, como si hubiera roto una regla no escrita que decía que ella podía interrumpir mi vida cuando quisiera, pero yo no tenía derecho a poner límites. Pasé junto a ella y Mónica, agarré mi chamarra y salí sin voltear. Oí a Gracie gritándome mi nombre, la voz ahora chillona, exigiendo que regresara, pero yo solo seguí caminando, subí al carro y me fui. No a la casa. Todavía no. Manejé como 2 horas, tratando de procesar cómo me había rastreado y tratado de humillarme frente a mis amigos. Y todavía trajo a Mónica de refuerzo, como si fuera una intervención. Cuando llegué a la casa, casi medianoche, el depa estaba oscuro. Gracie estaba en el cuarto, con la puerta cerrada, y yo me fui directo al cuarto de visitas. A la mañana siguiente empezó la Tercera Guerra Mundial. Gracie ya estaba despierta temprano, esperándome en Pertencias. Se quedó parada en la puerta como si hubiera agarrado una escena del crimen. ¿Qué es esto?, preguntó, en un tono que mezclaba shock y acusación. Ni siquiera paré de doblar la playera que tenía en la mano. Estoy acomodando mis cosas. ¿Acomodando tus cosas para qué? Su voz subió un tono. ¿A dónde vas con eso? Levanté la mirada hacia ella. Me voy de aquí. Se quedó muda un segundo. Después sus ojos se abrieron como si hubiera dicho que me iba a aventar de un puente. No puedes simplemente irte. Soltó. Esta es nuestra casa. Tú eres mi marido. Respiré hondo. Era nuestra casa. Y yo fui tu marido. Entró al cuarto con pasos duros, sacó el celular del bolsillo y empezó a marcarle a la mamá ahí mismo, caminando de un lado a otro como general llamando refuerzos. Yo seguí doblando ropa. Ya no había nada que discutir. 5 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. La mamá entró casi corriendo, con esa cara de quien va a armar un show. Mónica estaba con ella, obvio, como si fuera su sombra. ¿Qué está pasando? La mamá ya vino gritando. Mamá dijo que estás empacando tus cosas. Cerré la maleta despacio. Sí. ¿Por qué?, retrucó, como si no pudiera procesar la idea. La miré, sin coraje, sin temblor. Solo estoy cansado, porque ya no aguanto vivir así. Esto se acabó hace rato. Yo solo lo estoy formalizando. Mónica abrió la boca para decir algo, pero la mamá de Gracie fue más rápida. ¿Te volviste loco? ¿Después de todo lo que ella hizo por ti? Disparó. Me reí bajito, sin humor. ¿Qué hizo por mí? ¿Despreciarme? ¿Tratarme como intruso? ¿Echarme de la cama? ¿Humillarme frente a mis amigos? Gracie dio un paso adelante. Estás exagerando. Esto es drama. Estás armando drama para castigarme porque pedí respeto. ¿Respeto? Repetí. Tranquilo. Gracie, tú no me respetas desde hace meses, tal vez años. Ni soportas que te toque. Me llamas controlador cuando pido una cena sin videollamada. Trajiste a tu amiga a invadir mi noche con mis cuates como si yo fuera un adolescente escapando de casa. Y cuando pongo un límite, te haces la víctima. Abrió la boca. La cerró. Respiró rápido. ¿Me estás abandonando por un mal momento? Intentó. No es un mal momento. Es un patrón. Mónica por fin se metió, confirmando el papel que había asumido hace rato. Dean, tienes que dejar de hacerte el mártir. Eres hombre. Siempre crees que tienes la razón. Gracie se está redescubriendo, aprendiendo a no aceptar menos de lo que merece. La miré con una calma que ni yo sabía que tenía. Mónica, tú no tienes nada que ver aquí. Y la verdad, fuiste tú la que ayudó a arruinar lo bueno que había. Su cara se endureció. Ah, claro, soltó. Culpa a la divorciada. Típico. No mordí el anzuelo. Solo volví con Gracie. Ya metí la solicitud de divorcio. La consulta ya fue.
Firmé contrato de renta. Ya tengo lugar. Y la próxima semana te llega la notificación oficial. Gracie se puso pálida. ¿Ya hablaste con abogado? Hablé. ¿Sin avisarme? Igual que tú tomaste todas las decisiones sobre nosotros sin avisarme. La mamá empezó a llorar de coraje, diciendo que yo era un ingrato, que estaba destruyendo a su hija. Gracie se quedó paralizada ahí unos segundos, como si el piso hubiera desaparecido. Y ahí vino el ataque. ¿Crees que te vas a salir con la tuya y te quedas con todo? Escupió. ¿Crees que soy pendeja? Agarré la carpeta que tenía junto a la maleta y la abrí. No, no lo creo. Por eso está todo aquí. Saqué una hoja separada. Ya separé lo que es tuyo. Mitad de la cuenta conjunta. Mitad de lo que compramos juntos. Tus documentos, tus cosas personales. No quiero nada que no sea mío. Solo quiero paz. Agarró el papel con manos temblorosas, lo leyó demasiado rápido para entender, y me miró como si me hubiera convertido en un extraño peligroso. Esto es ridículo. Estás siendo frío. Estoy siendo justo. Meneó la cabeza, la cara empezando a retorcerse en una mezcla de pánico y coraje. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Y yo fui tu marido. Repetí, igual que le había dicho a la mamá. Pero tú ya no quisiste eso. Quisiste a alguien que financie tu vida, que te valide, pero no quisiste pareja. Mónica intentó jalar a Gracie del brazo, susurrándole algo como, déjalo, está blefeando, pero vi en los ojos de Gracie que entendió que no era blefe, porque yo no estaba gritando, no estaba rogando, no estaba tratando de convencer, solo me estaba yendo. Cerré la maleta, pasé junto a ellas, y me dirigí a la sala. La mamá vino atrás. Si sales por esa puerta, Dean, no regresas nunca. Me detuve lo suficiente para contestar. Ese es el chiste. Agarré mis llaves. Abrí la puerta. Atrás de mí oía a Gracie sollozar y a su mamá diciendo algo de que me iba a arrepentir, y a Mónica diciendo, te lo advertí. Pero por primera vez en mucho tiempo, nada de eso me detuvo. Bajé las escaleras sintiendo el pecho ligero, como si por fin me hubiera quitado una ropa mojada que traía puesta desde hacía años. Subí al carro, manejé hasta mi nuevo depa, y cuando cerré la puerta de ese lugar sencillo, vacío y silencioso, respiré. De verdad. El lunes siguiente, Gracie recibió la notificación oficial. Me llamó como 15 veces más. Mandó mensajes de todo tipo. Coraje, amenazas, culpa, llanto, intentando negociar, intentando seducir. No contesté. Todo pasó por Patricia. Intentó vender su versión a la familia, que yo estaba inestable, que tenía crisis de mediana edad, que había cambiado de la noche a la mañana. Pero la verdad es que no había cambiado de la noche a la mañana. Solo había dejado de aceptar. Y lo más irónico fue lo que Tom, el marido de su hermana, me mandó 2 semanas después, en un mensaje cortito. Hermano, no sé todo, pero solo quería decirte que te entiendo. Cuídate. Eso valió más que cualquier sermón que había aguantado de las otras 3. El divorcio fue rápido, como había dicho Patricia. Sin hijos, sin casa comprada, solo cuentas que dividir y vida que empezar de nuevo. Y por primera vez desde que empezó ese moho invisible, sentí que el aire estaba limpio otra vez. Ropa. Se quedó parada en la puerta, horrorizada, exigiendo saber qué estaba haciendo, si me estaba yendo. ¿Cómo me atrevía siquiera a pensar en abandonar a su hija? Le dije con calma que estaba organizando mis cosas, que Gracie y yo teníamos problemas serios, problemas de los que ella estaba muy enterada, y que probablemente debería tocar antes de usar esa llave, o mejor aún, devolverla. Empezó a hablar de familia, compromiso, de cómo mi generación se rinde muy fácil. Yo solo seguía acomodando. No discutí, no expliqué, no traté de convencer. Solo la dejé gastar saliva mientras doblaba las últimas camisas y cerraba la caja con cinta. Le entregué los papeles del divorcio a Gracie una mañana de martes, a mediados de junio. Hice que un actuario los entregara mientras yo estaba en el trabajo, para no tener que ver su reacción. Mi celular explotó como a las 10 de la mañana. 17 llamadas perdidas antes de que finalmente contestara. Y su voz era algo entre grito y llanto, exigiendo saber qué había hecho, cómo podía hacerle eso, si era algún tipo de broma. Le dije tranquilo que no era broma, que había llevado mis cosas esenciales a un depa nuevo durante las últimas 2 semanas, que mi abogada se pondría en contacto sobre la división de bienes y que ella debía buscar su propio abogado. Pasó por las 5 etapas del duelo en como 3 días. Empezó con negación total, diciéndole a todo mundo que solo estaba teniendo un colapso, que iba a regresar en cuanto se me enfriara la cabeza. Después vino la fase del coraje.
mensajes a las 2 de la mañana llamándome de todo, buzones de voz de su mamá amenazando con demandas, Mónica posteando indirectas en redes sobre hombres tóxicos y mujeres liberándose de lastres, claramente sobre mí, y yo solo las bloqueé a todas. La fase de la negociación fue casi triste. Gracie apareció en mi oficina 3 veces en una sola semana. La seguridad tuvo que sacarla 2 veces. Lloraba y prometía cambiar. Decía que iría a terapia, que podíamos arreglar todo si le daba una oportunidad más. Le dije lo mismo cada vez. Se acabó. Que aparecer en mi trabajo no ayudaba en nada a su caso. Intentó involucrar a mis amigos. Le llamó a Mark pidiéndole que me metiera en razón. Mark dijo que apoyaba mi decisión y colgó. Hasta le llamó a mi hermano Jake. Seguramente sacó su número de una lista vieja. Jake le dijo de frente que la había visto tratarme como basura por 2 años y que debía haberme ido antes. Nada funcionó, porque todos los que de verdad nos conocían habían visto cómo me trataba. Entonces vino su gran gesto final, que selló todo del peor modo posible. Era principios de agosto, como 6 semanas después de entregar los papeles, y yo había subido a la cabaña de Jake en el norte de Wisconsin para un fin de semana largo. Jake no pudo ir esa vez por trabajo, así que estaba solo. Era perfecto, aislada, a la orilla de un lago pequeño, sin vecinos a menos de 800 metros. El sábado en la noche, como a las 7, estaba sentado en el muelle con una chela viendo el atardecer cuando oí un carro llegar. Pensé que tal vez Jake había logrado escaparse, pero entonces oí la voz de Gracie llamándome, arrastrada y alta. Vino tropezando por el sendero hasta el muelle, y se veía a 50 metros que estaba borracha, bien borracha, tropezando con raíces y piedras, apenas manteniendo el equilibrio. Traía tacones por alguna razón, totalmente fuera de lugar para una cabaña a la orilla del lago, y un vestido como si se hubiera arreglado para salir de noche, no para manejar 4 horas hasta el medio de la nada. Lloraba y gritaba al mismo tiempo, diciendo que necesitábamos hablar, que no podía tirar 5 años de matrimonio, que me amaba y que yo estaba siendo cruel. Me quedé en el muelle. No fui hacia ella. Intenté calmarla de lejos. Le dije que no debió manejar así, que necesitaba irse. Siguió avanzando, sin ver por dónde pisaba. Los tacones se atoraban en las tablas de madera. Vi pasar antes de que pasara, como ver un accidente en cámara lenta. Su pie se enganchó en una tabla floja. Movió los brazos buscando algo donde agarrarse, pero solo agarró aire, y entonces cayó de lado directo al lago. El chapuzón fue enorme. Su grito se cortó al instante con el agua helada. Salté de inmediato, no porque quisiera salvarla específicamente, sino porque dejar que alguien se ahogara no era opción. Agarré su brazo y la jalé hasta la parte baja. Tosía y se ahogaba, demasiado borracha para nadar bien. Había perdido los 2 tacones en el agua. Su celular se quedó en el fondo del lago, arruinado. El maquillaje le corría en ríos negros por la cara. Solo se quedó ahí sentada temblando y llorando, preguntando por qué ya no la amaba. Le di una toalla y ropa vieja de Jake para que se cambiara e intentara bajar la borrachera. Después llamé a un taxi local, porque no había Uber en ese rincón del mundo. Cobró una fortuna por ir hasta allá. Mientras esperábamos, ella seguía intentando hablarme, diciendo que Mónica se había equivocado, que su mamá se había equivocado, que ahora lo veía. Le dije que eso era exactamente por lo que se había acabado. Esa incapacidad total de respetar límites o actuar como adulta racional. El taxi llegó 45 minutos después. El conductor se veía visiblemente incómodo al recoger a esa mujer empapada, vestida con ropa enorme de hombre, con el maquillaje destruido. Pagué por adelantado para que la llevara al hotel más cercano, a como 24 kilómetros de ahí. Le pedí que se asegurara de que entrara segura. El lunes por la mañana, mi abogada Patricia me llamó. Aparentemente, alguien en el lago había visto todo. Gracie llegando borracha, los gritos, ella cayéndose al agua. Jake lo comentó cuando subió al día siguiente. Dijo que, si necesitaba declaración de testigo, seguramente podía conseguir una. Patricia dijo que eso ayudaría muchísimo al caso. Mostraba un patrón de inestabilidad y acoso. Después de eso, el divorcio avanzó rapidísimo. Gracie no tenía base para pelear. No había prueba de error de mi parte, y ya no tenía energía para seguir. Nos vimos una vez para mediación a finales de septiembre. Dividimos todo 50-50, como exige la ley de Illinois. Me quedé con mi carro y mi plan de retiro. Ella con los suyos. Dividimos los muebles, cerramos las cuentas conjuntas, y ya. El juez firmó los papeles finales a principios de noviembre, más o menos 7 meses después de esa noche en que me dijo que no la tocara.
7 meses después de que dijera que tenía amor propio. Lo último que supe es que Gracie está viviendo con Mónica, trabajando en un puesto de entrada en un banco, ganando como 40,000 al año y pasando los fines de semana posteando frases inspiradoras sobre mujeres fuertes en redes sociales. La mamá todavía me manda correos de vez en cuando con asuntos tipo, te vas a arrepentir de esto, y yo los borro sin abrir. Ahora estoy en mi propio depa, de un cuarto, con buena luz y vista a la ciudad. Mis noches de póker volvieron, 2 veces al mes. Voy al gym 5 veces por semana. Y la neta, nunca me había sentido tan en pachanga. Mis amigos dicen que me veo más joven, más feliz, como si me hubieran quitado un peso de encima. Y tienen razón. Pasé 5 años tratando de hacer feliz a alguien que decidió que ser miserable conmigo era más satisfactorio que ser feliz sola. Gracie quería respeto. Lo consiguió. Yo me respeté lo suficiente para irme. A veces, lo mejor que puedes hacer por un matrimonio es acabarlo. Y a veces, la persona que más grita que tiene amor propio es la que menos entiende lo que significa. Aprendí que amor propio no es controlar a otro o hacer exigencias. Es conocer tu valor y no aceptar menos de lo que mereces. Y el día que por fin aprendí esa lección fue el día que recuperé mi vida. Comentario Reddit. Y eso es todo, banda. Gracie quería amor propio. Se volvió fiscal del contacto físico, policía del dinero y jefa de límites que solo valían para un lado. Al final, consiguió exactamente lo que pidió. Respeto, solo que el respeto fue él respetándose y saliendo por la puerta. Qué chistoso como algunas confunden trátenme como reina con tú conviértete en mi sirviente emocional y financiero. Y cuando el vato por fin pone un límite, lo llaman crueldad. Moral de la historia. Quien anda gritando yo tengo amor propio todo el tiempo normalmente no está defendiendo dignidad, solo está justificando privilegio. Dean no perdió un matrimonio. Recuperó su vida.